Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe. Una vez más para que usted reciba palabra de Dios para salvación y vida eterna. El día de hoy será a través del tema Hágase tu voluntad. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la altura del verso 2. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Miren qué importante, mis hermanos, es la renovación del entendimiento de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Y yo quiero decirle algo a los que me están escuchando, a los que me están viendo en este momento, y es que el que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta no significa que no va a haber dolor, no significa que no nos va a costar, no significa que no vamos a sudar, muchas veces a llorar por esta voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta conforme al propósito, al diseño, al llamado divino sobre tu vida. Recordemos nosotros que el Señor Jesucristo dijo, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, y permítame decirle que la voluntad agradable y perfecta de Dios para Jesús era la cruz del Calvario, era la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús iba a traerle vida a la humanidad. Y es por esto que Jesús en Getsemaní le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque era una copa dolorosa, era una copa de sufrimiento, era una copa de llanto, de dolor, de tristeza. ¿Por qué? Porque iba a producir eso en Jesús en ese momento, esa voluntad agradable y perfecta del Padre. Sin embargo, Jesús reaccionó en el espíritu rápidamente y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es ahí cuando Jesús acepta ya finalmente aquello para lo cual había venido, aquello para lo cual había sido diseñado, y precisamente diseñado en el Padre, ¿verdad? Porque Él es la encarnación del Dios Todopoderoso. Y este hombre, este ser tan maravilloso va a la cruz del Calvario aceptando su misión, aceptando su llamado conforme a la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Y yo quiero hablarte a ti que estás allí. Muchas veces nosotros corremos de la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios nos produce dolor, porque esa voluntad de Dios doblega al yo, doblega al ser humano, doblega nuestra altivez, doblega nuestros deseos. Y es por eso que muchos de nosotros corremos del Evangelio, nos vamos del Evangelio, nos vamos de la verdad de Dios, nos alejamos de la presencia, y esto nos hace a nosotros, nos traemos mucho más sufrimiento en el mundo y no encontramos paz porque estamos fuera de la voluntad del Señor, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Y tenemos que reflexionar en esto y pedirle al Señor, Señor, permíteme encontrar en este momento de dolor, permíteme encontrar cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta para mí, porque yo quiero y anhelo vivir para ti. Recordemos que si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y Él es Dios encarnado, ¿qué más nos resta a nosotros que decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad sobre mi vida, porque tu voluntad, amado Dios, es agradable y es perfecta? Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te invito en esta mañana a decirle al Dios Todopoderoso, hágase tu voluntad. Amén y amén.